Hola, buen día, Mauricio, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días. Muchas gracias por invitarme. Un saludo a tu público. Pues muchas gracias por venir a la Estación Espacial Jerodny. Espero que tu estancia sea agradable. Voy a comenzar presentándote. Eh, bueno, pues Mauricio José Schwartz es periodista, escritor, traductor, divulgador de la ciencia y escéptico militante. De estos dos últimos puntos no voy a mencionar logros o actividades porque el tema es su literatura. En cuanto a esta, bueno, y la ciencia ficción, es socio fundador de la Asociación Mexicana de Ciencia Ficción y Fantasía, Premio Nacional de Cuento de Ciencia Ficción Puebla 1984 por La Pequeña Guerra. Obtuvo también el Plural Internacional de Cuento en 1990 y el Premio Internacional de Relatos Policíacos Semana Negra de 1997. También fue editor de Otra Cosa. Y bueno, no voy a mencionar tus libros porque los vamos a ir viendo a lo largo de la charla. Pues nuevamente, bienvenido a la Estación Espacial Cherokee. Bueno, de 1975 a 1982 se publicó esta revista, la editorial Posada la hacía. En esta revista se publicaban cuentos de ciencia ficción, artículos y reseñas de libros. En este que estamos viendo, en este número, apareció un cuento tuyo llamado Amante. Entonces, mis primeras dos preguntas son las siguientes. ¿Amante es tu primer cuento publicado? Y dos, ¿cómo te integraste a la revista Contactos Extraterrestres? Porque fuiste colaborador. Si entraste por la parte de la ciencia ficción o por la parte del fenómeno OVNI. Bueno, no, Amante no es mi primer cuento publicado. Yo empecé a publicar muy pequeñito, yo creo que tenía 13 años cuando publiqué un cuento en la revista La Garrapata. Lo publiqué anónimamente porque en aquel entonces, bueno, el miedo político era grande, pero era un cuento de ciencia ficción, efectivamente. Y alguna otra cosa publiqué por allí, pero no había dónde publicar. Esto era muy sencillo. Yo escribía ciencia ficción. Primero que nada, no conocía ningún otro escritor de ciencia ficción en México, y luego estaba el problema de que no te publicaba ni Dios. Entonces, yo me di cuenta que una revista de platillos voladores, que era Contra los Extraterrestres, publicaba cuentos de ciencia ficción estadounidenses. Y entonces un día me armé de valor, me armé de un par de mis manuscritos, me fui a la revista, cuyo jefe de redacción era Héctor Chavarría, por cierto. Fui a ver a Héctor Chavarría, le dije, pues creo que soy el único escritor mexicano de ciencia ficción, toma a ver si pues, te sirve esto. Y entonces Héctor me dice, no, el único escritor de ciencia ficción mexicano soy yo. Y éramos varios, obviamente, pero que no sabíamos que existían otros igual de chiflados que nosotros. Entonces decidieron publicarlo, lo publicaron con las dos ilustraciones que hemos estado viendo. Me parecen magníficas, me parecen espectaculares las dos. Y por tanto, empecé a tener una relación con contactos extraterrestres, ocasionalmente les daba cuentos, los publicaban. Y un día que me quedé sin empleo, pues, me dijeron, vente de redactor, y dije, pues sí. Yo tenía cierto interés, aunque ya era escéptico, pero ser escéptico implica explorar y certificar las cosas. Tenía cierto interés tanto en lo paranormal como en los ovnis, entonces dije, pues voy para allá. Por aquellos años, y lo que estamos viendo ahora es cuando yo les dije, bueno, pero es que yo durante esta semana no voy a estar porque me voy a Phoenix, Arizona, que me he inscrito en la Convención Mundial de Ciencia Ficción de Phoenix, Arizona, y si quieren les escribo una crónica, y si no, pues no les escribo nada. Y me dijeron, si escribe la crónica, es esto que tienes en pantalla. Conté la historia, pues ahí conocí un montón de gente, conocí a Mac Reynolds, conocí a Gordon Dixon, conocí a
a Harlan Ellison, por supuesto, que empezó gritándome y acabó abrazado a mí, una cosa muy divertida, pero un tipo al que todo el mundo lo respetaba muchísimo, medía 1.5 metros, acaba de morir hace poco, además, pobre Harlan, pero el tipo gritaba durísimo, entonces todo el mundo le asustaba y entonces no sé por qué llegó y me empezó a gritar a mí, le dije, pues no, a mí no me gritas, o sea, tú no sabes quién soy yo, es que me importa un pito quién eras, no me gritas. Me dijo, me caes bien. La gente se asusta cuando les grito, pues yo no. Y entonces nos hicimos, de hecho me invitó a ir a su casa, pero no, ya no pude ir porque tenía yo que regresar a México. Entonces hice esto, hice una entrevista con Mac Reynolds, que por entonces vivía en San Miguel Allende. Estuve 3 días en casa de Mac, que es un tipo espectacular, maravilloso, genial, creador de la ciencia ficción económica. Y bueno, pues ese fue mi paso por contextos extraterrestres. Mientras tanto, investigué ovnis, escribí artículos. eh, me acuerdo de artículos interesantes que me tocó cubrir. Me tocó cubrir, por ejemplo, la caída de la estación espacial, la primera estación espacial estadounidense que se desplomó en tierra y que, como pasó ahora con la nave, con la tercera etapa de un cohete larga marcha chino, nadie sabía dónde iba a caer y podía caer en un lugar donde estuviera habitado. Al final cayó en Australia y creo que mató una oveja. Afortunadamente no pasó a mayores. Entonces estuve un tiempo así en contactos extraterrestres hasta que me llamaron de regreso a mi anterior trabajo, que era de producción audiovisual, y me regresé. Seguí escribiendo en contactos extraterrestres y obviamente hice amistad, sobre todo con Héctor Chavarría. Ok, entonces, bueno, otros que participaban en esta revista, como Luis Ruiz Nogués, ha dicho que se hizo escéptico con el tiempo, pero tú mencionas que ya eras escéptico Sí, cuando entraste. sí, sí. Ok, Yo había tenido, perdón, dime. sí, no, sí, adelante. No, lo que decía es que yo tuve muy buenos profesores. Entonces, a los 16, 17 años hacíamos experimentos, un amigo y yo, hacíamos experimentos de telepatía con un mazo de cartas. Entonces, yo sacaba una carta y se la transmitía. Y él me trataba de adivinar cuál era, ¿no? Y entonces de pronto decíamos, vas un atrasado, entonces empezábamos a poner un atrasado como acierto. Ahora vas un adelantado, y entonces ya poníamos un adelantado como acierto. Y luego, claro, nos acordamos de lo que nos había enseñado nuestro profesor de probabilidades y estábamos multiplicando las probabilidades de acertar. No acertaste a la carta, pero acertaste al color o al palo, o acertaste una después o una antes. Total, que en vez de una oportunidad entre 52, estábamos reduciendo nuestras oportunidades de acierto a uno entre 8 y uno entre 4, y entonces así te salen todos los trucos. Entonces, eso es lo que yo ya tenía, la capacidad de analizar críticamente algo que parecía muy asombroso, porque lo más probable es que tuviera una explicación mundana. Y así fue como lo manejábamos, bueno, ahí en contexto, bueno, como lo manejamos yo y Héctor Chavarría en contextos extraterrestres, y en contextos extraterrestres hizo algunas investigaciones que demolió mitos como el del OVNI de Puebla y demás. No era una revista de creyentes, era una revista de lo que entonces eran gente que realmente se interesaba por la investigación OVNI. Pero yo ya llegué con esa idea de que todo esto sería muy bonito, pero no creo que sea cierto, y por eso hago ciencia ficción, porque no es cierto, pero la fantasía, el ejercicio de la imaginación nos permite aproximarnos a los problemas de nuestra realidad de otra manera, ¿no? Fíjate, yo de Amante no me acordaba, pero ahora es una historia que podría muy bien encajar en los problemas del acoso sexual y del Me Too dentro de lo razonable, lógicamente, que se manejan en la actualidad, porque finalmente era de un planeta entero acosando a una mujer, ¿no? ¿Cuál era terrible? Sí, así es. Y regresando a la ciencia ficción en contactos, eh, ¿consideras que la revista Contactos Extraterrestres fue un importante medio de difusión para la ciencia ficción mexicana en ese momento o no? Eventualmente sí, porque entraron a escribir otras personas que vieron que salían cuentos míos y que salían cuentos de Héctor, y entonces pues, empezaron a llegar como pasa en todas las editoriales, que empiezas a tener una fila de personas que están ahí, entonces asustadísimos con su manuscrito bajo el brazo. Oiga, es que mire, yo escribo, puede leer mi trabajo, por favor, como dice
la maravillosa canción de los Beatles de Paperback Writer, ¿no? ¿Puede usted leer esto, por favor? Me costó un trabajo enorme, pero pues, igual le gusta. Y sí, y entonces Contactos Extraterrestres en ese sentido, más allá de su rollo charlatanesco, sí colaboró a que la ciencia ficción mexicana se arrancara otra vez, porque ya había habido una época en los años 60, un poco absurda, más que nada movida por místicos como Rebetés y Jodorowsky, pero lo que hoy entendemos como ciencia ficción mexicana, sí, yo creo que tiene en parte uno de sus impulsos fuertes allí. Yo ya había intentado hacer una sociedad de ciencia ficción, una sociedad de ciencia ficción que se llamó Proba y que duró 3 días y éramos 4, ¿no? Antes del AMSIF. Pero sí, Contactos Extraterrestres creo que hizo una labor interesante, una labor importante, sobre todo porque era una labor que nadie más estaba haciendo. Luego ya nos encontramos gente como Agustín Cortés Gaviño, que tenía una revista que era básicamente de poesía, pero como él escribía fantasía, pues entonces le empezamos a meter ciencia ficción en la revista, una revista por la que pasaron todos los que entonces éramos los jóvenes escritores y poetas de México. Pero sí, o sea, fue muy curioso, fue una sucesión de encuentros de gente que ni te imaginabas que existiera, ¿no? Porque no teníamos medios de comunicación, eso ya no puede pasar. En la era de Internet, si a ti lo que te gusta es la interpretación del más oscuro instrumento de la Mongolia interior, seguro te encuentras a 25 personas que les interesa lo mismo y hacen un pequeño club. Pero en aquel entonces era muy difícil encontrarte a los tuyos. Un último punto sobre contactos extraterrestres. Miguel Ángel Fernández ha comentado que el editor de la revista dudaba que los mexicanos pudieran escribir ciencia ficción y entonces tuvieron que escribir con seudónimo. Eh, ¿Qué hay acerca de esto? Porque yo he visto cuentos de Chavarría firmados como Hernán Rodríguez Clausterman, por ejemplo. Entonces, ¿qué tantos otros cuentos hay con seudónimo? No, no, allí la historia es que siendo jefe de redacción de la revista, Héctor era un poco pesado que además publicara sus cuentos. Entonces, Hernán Rodríguez es un seudónimo que usó mucho tiempo Héctor y que creo que lo usamos todos. Pero no, lo que pasa es que la revista éramos 3 y esos 3 hacíamos todo. Y hacíamos todo Contactos Extraterrestres una semana y a la semana siguiente hacíamos Supermente. Entonces, o sea, usábamos muchos seudónimos, pero no para la literatura. Yo siempre escribí con mi nombre. Mis cuentos salieron con mi nombre, pero no podías tener 4 artículos firmados por Mauricio Schwartz. Eso era simplemente inaceptable. Entonces, una práctica muy común en las revistas era que yo no sé si firmé alguna vez con Hernán Rodríguez, pero era yo Jan Schnell, era yo Juan Manuel Seimón, tenía yo 5 o 6 seudónimos y a veces escribí revistas completas, ¿no? Escribía yo absolutamente todo. Pero creo que salvo Héctor en concreto, nadie más escribió cuentos con seudónimo. Lo que pasa es que Ariel Rosales, que era el director, que no sé ni dónde ande ahora, por ahí de andar, Ariel Rosales no tenía mucha fe en casi nada. Entonces, pero creo que se le demostró que la ciencia ficción tenía adeptos porque luego la gente te escribía, ay, qué bueno que publicaron este cuento de ese tipo raro. Y esto le fue enseñando que había o sea, que no eran 4 páginas al final de la revista, pues siempre iban en las últimas páginas, porque no eran páginas desperdiciadas finalmente. Pero si no, lo de los seudónimos es otra historia. Es que había un seudónimo corporativo, además que lo usaba, en un momento dado lo usamos absolutamente todos, porque pasaba de mano en mano, ¿no? Y tenía yo además una serie de seudónimos en Contactos Extraterrestres, tenía otros seudónimos en Supermente. Por ejemplo, tenía uno que era experto en historia de la brujería, que es una historia que a mí siempre me gustó. Entonces, en vez de hablar de brujería, yo hablaba de la real historia de la persecución de la brujería y de los casos más sonados y del martillo de las brujas y etcétera. Entonces, usábamos muchos seudónimos porque te digo, casi toda la revista la hacíamos entre 3 o 4. Luego te mandaban cosas de España, por ejemplo, Juan José Benítez mandaba cosas muy mal escritas, que cada vez que llegaba a trabajo, me las mandaba por correo, claro, estamos en la prehistoria. Pues no sé si quieres agregar algo sobre contactos o pasamos a revista de revistas.
No, yo creo que yo no tengo nada más ahí. Bueno, también fuiste parte de esta publicación de Excelsior. Eh, Ahí también publicaban sobre ciencia ficción, fantasía, terror, policíaco. Eh, ¿Cómo ingresaste a Revista de Revistas? Y cuéntanos sobre tus artículos sobre estos temas, por favor. La llegada tiene una historia peculiar porque empieza por la revista El Cuento. La revista El Cuento fue un esfuerzo de muchísimos años del maestro Edmundo Valadez, que eh, se dedicaba pues a promover el género del cuento. Entonces yo le empecé a mandar mini cuentos a la revista y él los empezó a publicar. Y luego le mandaba otros cuentos y los publicaba. Y claro, el cuento era donde todo el mundo, en toda América Latina, quería publicar. Y entonces yo era el tipo más feliz del mundo publicando en el cuento. Y algún par de veces hablé con el maestro Valadez. Entonces él estaba entonces dirigiendo la página cultural de Excelsior. Y entonces en un rapto de esa audacia irresponsable que tiene uno, me presenté en Excelsior. Le dije, maestro, tengo estos artículos, ¿dónde cree que los pueda yo publicar? Me dijo, siéntese allí, leyó un par de artículos, dijo, pues aquí. O sea, ¿cómo aquí? Excelsior en aquel momento no es lo que soy, no era lo que soy, primero que nada era una cooperativa de trabajadores, pero Excelsior era la catedral del periodismo mexicano por todo concepto. ¿Cómo que aquí? Sí, 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 sí. A partir de ahora, todos los miércoles publica usted en la página cultural de Excelsior. Y bueno, me quedé allí varios años con el maestro Valadez, hasta que un día me llamó y me dijo, voy a dejar la página. Y dije, ¿qué pasó? Si lo echaron, me voy con usted, renuncio, armamos un escándalo. Y me dijo una de las mejores clases de periodismo que he tenido en la vida, porque me dijo el maestro Valadez, usted no se mueva. Pase lo que pase con el periódico, tribuna es tribuna. Usted nunca deje una tribuna. Si lo mandan a llamar y le dan libertad para hablar en el peor periódico del mundo, en el sitio más desagradable, en la estación de radio más de ultraderecha o de ultra, lo que sea que a usted no le gusta, y le dan permiso de hablar, usted habla. Tribuna es tribuna. Pues muchas gracias, maestro Valadez, y me quedé. Y entró como director de la revista, de la página cultural de Excelsior, Enrique Lubet Jr. Y bueno, pues me reuní con él como director nuevo y me dijo, le dije, pues mis artículos de los miércoles, dijo, no me importa nada sus estúpidos artículos de los miércoles, sígalos poniendo si quiere, pero solo si escribe en revista de revistas, que es lo que a mí me importa. Lo había nombrado al mismo tiempo director de revistas y de la página cultural, y la revista le causaba muchísima más emoción e interés al maestro Valadez, digo, no, a mi querido amigo Enrique Luet Jr., que la página cultural. Entonces me dijo, ¿puede usted escribir para la revista de revistas? Dije, yo escribo donde me digan, yo por lo que me digo es escribir. Y así fue como yo entré a Revista de Revistas, ya con Mario Méndez Acosta, que era amigo también de Lubet por otros motivos anteriores. Y atrás de mí fue entrando gente. Empezamos a ver, a Lubet le gustaba la ciencia ficción, tenía una entrevista muy famosa con Jorge Luis Borges, que todavía es una delicia de leer, le interesaba la literatura de fantasía, y entonces, pues, Revista de Revistas, cuando entré yo y cuando entró luego posteriormente Héctor Chavarría, se abrió a todos los escritores de ciencia ficción y a contar las historias de la ciencia ficción. Entonces, esto a mí me pareció extraordinario y seguí con Enrique Lubet muchísimos años, eh, trabajando, incluso llegué a ser redactor de la revista. Y no fui jefe de redacción porque su entonces esposa decía que yo era comunista, cosa que nunca fui. Pero ella decidió que yo era comunista, entonces no podía ser yo jefe de redacción de revistas y revistas. Al final quedó en familia, contrataron a Héctor, pero fui redactor de revistas y revistas un par de años o tres por ahí, esto fue en los años 83, 84, 85. Y seguí escribiendo en Excelsior y seguí escribiendo en revistas y revistas. En revistas y revistas se podían hacer cosas, como una revista multitemática, era lo que se llamaba una revista familiar,
que es un concepto que creo que Internet ha asesinado, pues podías hablar de todo, podías hacer números de ciencia ficción, podías hacer, una vez hicimos una cantidad absurda de números de de la Guerra Civil Española, que es un documento sobre la Guerra Civil Española. Igual podías cubrir noticias, ¿no? El primer rescate que se fotografió en el terremoto del 19 de septiembre del 85 lo publicó Revista de Revistas y son fotos mías que hice yo no más de 20 minutos después del terremoto en la calle de Álvaro Obregón, esquina con Insurgentes, donde se había caído la parte superior de un edificio y ahí se rescató a un ciudadano. Entonces, se podía hacer lo que fuera y yo no podía proponer cosas y Enrique siempre te decía que no y después de media hora ya te decía que sí. Entonces, era terreno abierto, era terreno dispuesto, era terreno fértil para cualquier burrada que a uno se le ocurriera. Estamos viendo cosas, por ejemplo, las mujeres y la ciencia ficción, el sexo y la ciencia ficción. Hablaba uno de lo que se le diera la gana y se hicieron muchos números de ciencia ficción. Obviamente la ciencia ficción a la que le gustaba a Enrique era un poco más de la edad de oro, tipo Ray Bradbury, creo que conoció incluso a Ray Bradbury, y nosotros estábamos, bueno, ya en otra dinámica más cerca de formas nuevas de contar las cosas sin que fuera forzosamente el cyberpunk. Entonces, Revista de Revistas en ese sentido fue una excelente oportunidad de hacer lo que se nos daba la gana, escribir sobre lo que uno quería escribir. Acabamos de ver, por ejemplo, de Drácula. Yo había escrito cuentos de vampiros, conocía la historia de Drácula, estudié más la historia de Drácula para participar en la revista. Hoy en la noche queda de contarle a mi hijo la historia del verdadero Drácula, por ejemplo. Entonces, en ese sentido fue extraordinario trabajar en Revista de Revistas, ¿no? Pero con el tiempo yo tanto dejé Revista de Revistas como dejé Excelsior y me crucé la calle, me fui a trabajar al Universal porque el ambiente no era el que más me gustaba y como nunca viví del periodismo, me podía yo dar esos lujos. Pero sí, ¿no? Y es una pena que todo lo que se hizo en Revista de Revistas no esté digitalizado. Creo que sería material hemerográfico de un enorme valor, de un enorme valor. Lo que hicimos sobre la Segunda Guerra Mundial, lo que hicimos sobre distintos autores de ciencia ficción, lo que hicimos sobre desastres en México. Tocábamos todo menos política, porque para eso estaba la revista Jueves de Excelsior, donde yo también escribía. Pero mi base era la Revista de Revistas. Creo que fue una enorme aportación a la cultura general de los mexicanos y me da muchísima pena que no esté digitalizada. Si fuera posible digitalizar toda la revista, toda la época de Enrique Lubet, de Revista de Revistas, tendríamos documentos maravillosos de información y de información bien aterrizada, porque todo el mundo que hablaba de lo que sabía. Tienes allí, por ejemplo, estamos viendo en pantalla Ciencia Ficción y Música de Sergio Berlioz, y Sergio Berlioz es heredero, es descendiente efectivamente del compositor Héctor Berlioz, y era un tipo que sabía de música un montón de cosas, pero nadie le había pedido que escribiera sobre ciencia ficción y música. El día que se le pidió, bueno, el tío se bailaba una sardana, estaba encantado de la vida, porque Enrique dejaba que la gente hiciera lo que quisiera y él lo ordenaba de modo que resultara una lectura agradable a lo largo de toda la revista. Sí, por supuesto, valdría la pena digitalizar todos estos documentos. Y aparte, además aparecían algunos relatos tuyos en forma de cómic, ¿no? Llegaron a aparecer. Sí, esta fue una historia de lo más curiosa. Apareció en el horizonte algún día, llegó a revistas, como se llegaba a las revistas antes, por rebote, no sé ni cómo, un extraordinario dibujante peruano que había trabajado en revistas como Creepy en Estados Unidos, en las revistas de ese Comics, en las revistas de William Gaines, en las revistas de terror clásicas, ¿no? Creo que incluso para el Guardián de la Cripta, en la versión en inglés. Y entonces, pues, Lubeck le dijo, vas a hacer un cómic, ¿sí? ¿De qué hago el cómic? Pues a ver, ustedes escriban cosas. Entonces empezó a hacer cómics con guión mío, luego con guiones de Héctor Chavarría, luego con guiones que escribíamos entre todos, pero donde nosotros éramos personajes. Entonces yo fui una vez un perico en el hombro de un pirata, otra vez hice el papel de 3 científicos locos triates.
y aparecíamos todos. Todo empezó a raíz un cuento, creo que era mío, no me acuerdo la verdad, en que al final aparecían personas de verdad, como la escritora argentina Angélica Gorodischer. Decidimos meter que pues, este dibujante, que era magnífico, metiera retratos de personas, y a partir de allí empezamos a hacer personajes de cómic todos durante un par de años o algo así, en revistas. Y eso, desafortunadamente, el problema de ese tipo de cosas es que caen en las bromas internas, caen en las bromas que solo entienden los amigos. Fue un poco lo que le pasó a Chanok, toda proporción guardada, ¿no? Cuando los chistes solo los entienden los amigos, y el doctor Semo y el doctor y el sabio Monsiváis, pues nadie sabe quiénes son de los lectores, pues empiezan a sentir alejados. Como cuando llegas a un bar y el dueño está hablando con sus amigos en una esquina, y ya da miedo pedir, ¿no? Porque sientes como que estás metiéndote en la sala de la casa de alguien. Y eso llegó a pasar con el cómic, pero en sus primeros momentos fue extraordinario, y era una delicia poder tener 4 o 6 páginas de cómic en revistas. Ok. Bueno, ya en 1995 más o menos, yo conocí este fanzine que hacía Andrés Tonini, y en el número 5 que estamos viendo, ahí es donde yo leí La Pequeña Guerra, que fue la historia con la que ganaste el premio Puebla en 1984. Ahí fue donde la conocí. Y bueno, ahí la ilustraron. Eh, ¿Qué nos puedes comentar de este premio, de tu participación y de La Pequeña Guerra? Yo estaba en revista de revistas precisamente cuando participé en ese concurso, y estaba en las oficinas cuando llamó el que estaba encargado de la sección cultural para avisar que yo había ganado el premio Puebla, cosa que me sorprendió agradabilísimamente. Claro, se enteró antes porque el corresponsal mandó la nota, y a mí me iban a avisar por correo pues, un par de semanas después. Eh, no, el problema es esto, que mucha gente es como su referente mío, ¿no? Y para mí aunque es una historia que me parece importante, no es ni mi mejor cuento, ni el que más me gusta, ni, ni nada, pero finalmente fue lo que marcó un hito. ¿Por qué? Porque no había premios de ciencia ficción. El gobierno de Puebla se había marcado un premio de ciencia ficción por primera vez en la historia, gracias a Celina Armenta, esto siempre hay que decirlo, esto fue una iniciativa de Celín, que es divulgadora y profesora y gente muy trabajadora hasta el día de hoy, los había convencido de hacer un premio de ciencia ficción, y bueno, el primero lo gané yo. Entonces esto te pone en el disparadero, quieras que no, porque eres el primero que ganó, y ganaste con un cuento que yo creo que es un cuento muy decoroso hasta la fecha. Cuando lo leo me parece un cuento decoroso, y fue el disparador realmente del movimiento. Primero porque había varios escritores en Puebla que de pronto se descubrieron necesitados también de ganar el premio, sobre todo Gerardo Horacio Porcayo y José Luis Zárate, que sigue siendo uno de nuestros mejores narradores. Es increíble que no haya una estatua a Zárate, que ahora está haciendo cuentos en Twitter, cuentos de 140 caracteres que son maravillosos. Yo soy fan desesperado. Todavía estuvo hace unos años aquí en Gijón, lo pude invitar a una fabada en casa, pero yo soy fan absoluto de Zárate, me parece un narrador espectacular. Y entonces, bueno, además decidieron que yo iba a ser el jurado del año siguiente, conjunto con otras 2 personas, que si mal no recuerdo fueron Laszlo Musong y Mario Méndez Acosta. Y el año siguiente lo ganó Héctor Chavarría. Y no porque fuera mi amigo, sino realmente nos pusimos a determinar baremos para elegir entre los cuentos cuál merecía ganar. Y a partir de allí empezó a hacerse evidente, ahora sí, que había un movimiento de ciencia ficción, que había mucha gente haciéndolo de maneras muy distintas. Los poblanos eran ciberpunquetas, por ejemplo, muy cercanos a Philip K. Dick ya no me acuerdo cómo se llama, el de Johnny Mnemonic, el fundador del cyberpunk. Apareció gente del norte, apareció mucha gente en la Ciudad de México, y entonces pudimos pudimos pensar que vivíamos un movimiento de ciencia ficción, y sobre todo pudimos pensar en cosas tan maravillosas como una revista, que es el caso de lo que hizo Tonini, con quien hasta la fecha tengo
tengo contacto, o podíamos hacer antologías de varios autores tocando temas distintos o de los mejores cuentos. Que esto cuando empezamos era un sueño absoluto, ¿no? Era imposible imaginárselo. Ahí muchos años después sacamos Don Webb, que es un autor y editor tejano, y yo decidimos hacer una antología enormemente ambiciosa, que desafortunadamente pues, nadie se enteró, pero era, invitamos a autores a que escribieran cuentos sobre la frontera entre Estados Unidos y México, con la idea de que es el único lugar del mundo donde hay una frontera física entre el primer y el tercer mundo, entre el mundo del gran desarrollo y el mundo subdesarrollado, el mundo del hambre y de la miseria, de la pobreza y el mundo de la opulencia y del avance tecnológico, etcétera. Y eso fue lo que Don y yo, después de mucho pensar, lo llamamos la frontera de espejos rotos, donde te ves, pero te ves distinto porque el espejo está roto. Y entonces yo invité a una serie de escritores mexicanos y él invitó a una serie de escritores estadounidenses y armamos esta frontera de espejos rotos, que fue un hito también, pero que está totalmente olvidada. Y me sigue pareciendo maravillosa. Creo que fue, si mal no recuerdo, Scott Kopp, el que se escribió un artículo sobre una guerrilla en Chiapas, que esto pasó pocos años antes de la guerrilla de los zapatistas. Dijo, ay, mira, lo adivinó. No lo adivinó, pero a ver, las condiciones en México siempre han estado dadas para que ocasionalmente aparezcan movimientos de este tipo. Acertó. Entonces, esas son cosas que se podían hacer ahora, que nos dábamos cuenta que éramos un montón. Cuando uno estaba solo, pues no. Esta que estamos viendo ahora, es la gran antología que hizo Federico Schaffler, que es del norte de la República, pero que ofreció y convenció al Fondo Editorial Tierra Adentro que sacara, sobre todo los dos primeros números, luego ya el tercero, pero que fue como el retrato de familia de los inicios de la ciencia ficción mexicana, de la nueva época de la ciencia ficción mexicana. Allí estamos todos, estamos con obra representativa y estamos llevándonos bien. Además, yo me refiero no personalmente, sino personalmente nunca hubo que yo recuerde muchos zapatazos, pero nos estábamos llevando bien desde el punto de vista estilístico y estético, es decir, había una calidad literaria que se podía mostrar con cierto orgullo. No eran estos cuentos que a veces pasan, es que como es ciencia ficción, vamos a decirle que sí, pero está muy mal escrito. No, había oficio literario, había preocupación por los elementos de la forma para transmitir, para contar las historias, y yo creo que es lo más que logró Schaffler. Pero aquí tenemos, este es mi primera novela, me pareció muy interesante. Por cierto, que yo estoy en la portada, no sé por qué. Estoy disparándole. Es que el problema es que la portada la hizo también el mismo dibujante que había estado en revistas años atrás. Y entonces, no me acuerdo de su nombre, si me ve me va a matar el peruano. Pero entonces decidió que también me ponía en la portada de mi libro. Pero esa fue mi primera novela, que era novela policíaca. Yo nunca di para escribir novelas de ciencia ficción y creo que nunca me debí haber pasado a la novela. Escribí 3 novelas de las que estoy relativamente orgulloso, pero nada como lo que sentía yo con mis cuentos, ¿no? Entonces, lo que pasa es que esta novela fue premiada en Nicaragua, en un concurso que hubo de novela policíaca que ganó Paco Taibo, y entonces, pues eso me lanzó como escritor también de novela policíaca, lo cual molestó a muchos en la ciencia ficción, cosa que a mí me dejó enormemente sorprendido, ¿no? Has traicionado los principios de la tribu y te has ido a jugar con los del otro barrio, con los de la otra calle. Te vimos jugando fútbol con ellos. A ver, espérate. Yo escribo básicamente lo que quiero y nunca me he sentido representado por nadie ni nunca he afirmado representar a nadie, pero hubo gente que se molestó. Sin embargo, los Y luego, géneros pueden combinar. ¿perdón? Los géneros pueden combinarse. Sí. Yo creo que sí. A ver, yo siempre escribí también fantasía. Y de hecho, alguna vez uno de los cuentos más ambiciosos que hice, que se llama
Ni me acuerdo cómo se llama. Pero es un cuento de vampiros con una trama policíaca, pero son vampiros justificados en ciencia ficción. Eso es Entonces, fue como, de aquí, ¿no? De más allá no hay nada, ¿no? sí, sí. Entonces, sí, como lo tiré en la mesa y dije, ahora ustedes deciden si es ciencia ficción, es terror o es policíaco, porque tiene de los tres elementos. Pero yo siempre he escrito lo que me da la gana y alguna vez en mi primer libro de cuentos metí un cuento que no tenía nada que ver sobre una mujer que está sentada en un restaurante italiano, simplemente como reafirmación de mi independencia, ¿no? Este fue mi último libro de ciencia ficción, mi segundo y último libro de ciencia ficción en solitario, que es Más allá no hay nada, que está reeditado en Amazon y que me hizo favor de editar Bernardo Ruiz en la colección Molinos de Viento de la Universidad Autónoma Metropolitana. Pero estaba por allí Asimov, que fue una revista en la que participaron luego una serie de personas. Yo participé muy poco, no me sentía cómodo quizás con la gente, quizás con la relación extraña que tenía la revista con la revista Asimov de Estados Unidos. Y tampoco les resultaba yo así como muy simpático como para que me pidieran un montón de cuentos. Entonces, amablemente seguimos cada quien su camino, ¿no? No pasa Aquí en este absolutamente nada. número apareció un cuento tuyo de que estaba en Más allá no hay nada. Probablemente sí, uno o dos cuentos sí publiqué en Asimov, pero no fue una relación tan estrecha como hubo con otras revistas, con otras publicaciones, o con otras personas, como el caso de Andrés Tonini, o de Porcayo y Zárate, que hicieron finalmente La Langosta se ha posado, que fue una revista extraordinaria, sobre todo extraordinaria porque duró muchísimos años, hecha en disquete, cosa que hicieron en disquete sobre un software que a mí me habían pasado los de Axon, porque Axon fue la primera revista de ciencia ficción argentina en su caso, no, la primera revista de ciencia ficción en español en formato electrónico, pero no habiendo internet, la repartíamos en disquetes, la repartían los argentinos en disquetes. Entonces yo me hice amigo de los argentinos, eh, y voy a contar cómo me hice amigo de toda esta gente, pero es interesante. Eh, Les dije, oye, el software es muy difícil de manejar. No, mira, tómalo. Entonces, tomé el software y empecé a publicar una revista que duró exactamente 2 números, que se llamaba Otra Cosa, y que era la versión en digital de esta cosa, una revista que solo alcanzó un número, un fanzine, y les pasé el software a Porcayo y Zárate, y Porcayo y Zárate le sacaron un jugo enorme, hicieron cosas extraordinarias con La Langosta se ha posado. Y quería contar cómo conocí yo a toda la gente, porque es interesante. Yo convencí a Jaime Sabines, no, a Jaime, el otro poeta que no es Sabines, hombre, que era director de la revista Plural, eh, y con el que me llevaba muy bien. Además eran nuestros vecinos, estaba Revista de Revistas y en la siguiente puerta estaba Plural. Yo me llevaba muy bien con ellos. Cuando gané el premio Plural, eh, le dije, vamos a hacer una entrevista con escritores de ciencia ficción de toda América Latina. Esto que hoy en Zoom se hace en 2 minutos requirió conseguir direcciones y escribir cartas a Cuba, Chile, Argentina, Uruguay, una cosa complicadísima para mandarle un cuestionario a una serie de autores que lo respondieran y luego armar una entrevista que creo que fue muy relevante también en su momento y me puso en contacto con la gente de otros lugares. Daina Chaviano, la cubana, por ejemplo, que todavía estaba en Cuba, lógicamente, ahora ya está, hace muchos años vive en Florida, con los argentinos, con uruguayos, con chilenos, con gente de todos lados, que nos permitía soñar con una ciencia ficción latinoamericana, cosa que ahora es un poco más difícil, pero bueno. Ok, bueno, aquí vemos otras historias tuyas policíacas. Bueno, dos novelas Dos novelas, y un mi cuento que segunda, apareció en este mi segunda último. y tercera novela. La segunda fue La música de los perros, creo que es la más acabadita de todas, y que me daba yo el lujo de que era la primera novela policíaca de rock, o que tenía de protagonista un grupo de rock en México, de rock de barrio, de estos que no llegan a nada nunca, ¿no? Que solo sirven para que uno esté contento con sus amigos pegándole a la guitarrita, cosa que yo hice muchas veces, y no consta en archivos, que lo publiqué poco antes de irme de México en el 99. El cuento ya no me acuerdo ni qué, no, creo que el cuento que está ahí es el cuento con el que
competí aquí en la Semana Negra, creo que sí. La muerte de un artista, de alguien que... No, La muerte... ya, no, es otro cuento que era que es la muerte de un artista, es otro cuento. Ya ni me acuerdo, es que el problema es que yo dejé la literatura, Bueno, me ahora sí lanzo esa divorcié. pregunta. ¿Por qué la dejaste? ¿No has pensado en retomarla? A ver, ¿por qué la dejé? No sé. Yo tenía avanzada una novela de una complejidad tremenda, tremenda, que era una historia de una huelga en una compañía de fumigaciones en México, pero al mismo tiempo estaba yo contando los últimos días de Vicente Guerrero, y al mismo tiempo estaba yo contando como 4 o 5 historias más que se supone que todas iban a confluir en un momento maravilloso y extraordinario en las costas de Guerrero. Era una novela de una enormísima complejidad, quizás mordí más de lo que podía yo masticar, pero me la traje a España. Y aquí traté de seguir trabajando en ella y me vi imposibilitado. Simplemente no tenía yo la llama, esa pasión con la que escribí mis primeros cuentos, que era, sentías que te desbordabas porque estabas inventando un personaje y el personaje te caía muy bien y la historia te parecía fantástica. Luego lo releías el día siguiente y decías, pues esto ya lo escribió varias veces varios autores que yo he leído, pero tengo que volver a escribir. Pero bueno, esa pasión la perdí y la reencontré después en la fotografía. Siempre he seguido escribiendo, sobre todo poesía, pero y canciones, pero perdí el interés, la pasión por la novela. La novela está por allí, creo que me quedé en 400 páginas. Iba a ser de 600 o 700, una locura absoluta. Y, y ya, y me he dedicado a otras cosas. Encontré una pasión muy grande en algo que siempre había hecho, que es la divulgación científica, y es algo y la promoción del pensamiento crítico, para lo cual también era la ciencia ficción finalmente, ¿no? La idea de que nuestra aproximación a la realidad es la que nos puede salvar, ¿no? Los ovnis no nos van a salvar de la COVID-19, los charlatanes, los psíquicos y los que ofrecen curas milagrosas no nos van a salvar de la COVID-19, lo va a hacer el conocimiento. Ese mensaje yo creo que está a lo largo de todo lo que he hecho, ¿no? Y ahora he encontrado pues, una pasión mucho más grande en eso, en mis videos, en mis artículos. Llevo 18 años escribiendo todos los sábados en un periódico aquí en España. Cada semana es un tema de divulgación científica y estoy hablando de cómo sabemos que los perros nos quieren. La semana pasada hablé de por qué se está, cómo sabemos si se está reduciendo o no la mancha roja de Júpiter y así. Entonces, allí es donde he volcado pues mis pasiones creativas, porque finalmente sigue siendo escritura creativa, no estoy simplemente reporteando. Ok, entonces a quienes nos ha gustado tu literatura, pues no podemos pensar que en algún momento nos darás a conocer algo más. Tampoco digo que no. Si esto es como cualquier otra pasión, si de pronto tengo la necesidad, porque yo necesitaba escribir, esto es muy importante, desde los 9 años hasta los 40 y tantos años, yo necesitaba escribir, era lo más importante que podía yo hacer. Y dejó de serlo, entonces igual mañana tengo la necesidad de contar una historia, y si tengo la necesidad de contar una historia no me voy a decir, uy, no, tú ya te retiraste de la literatura, ya no puedes hacerlo, no va a pasar, obviamente lo voy a hacer, pues no tengo historias. Me he apasionado más por las historias de los científicos, de los buscadores, del doctor Balmis y de Cecilia Penga Poskin y de contar sus historias. Y he encontrado ahí una pasión especial que además tiene la ventaja de que sirve para que la gente sepa que pensar no es gratis. Entonces, pero no, igual vuelvo a escribir un día, qué sé yo, pueden pasar miles de cosas, miles de cosas. Gabriel Trujillo por ahí anda todavía también, qué barbaridad. Eh, pero bueno, una buena parte de lo que has escrito está
en este blog, ¿no? En Listo para Llevar. Sí, todavía está, lo vamos a pasar todo pronto a mi página web, que estamos haciendo mi página web, pero están allí sobre todo mis libros, las dos crónicas políticas que hice en México, que me parece importante que estén en Creative Commons, que es la crónica del desconcierto, los primeros 101 días de Cedillo, y Todos somos Superbarrio, que es la biografía extrañamente oficial de Superbarrio, y algunos cuentos míos que creo y poesía, mi libro de poesía, mi primer plaquete de poesía cuando yo era muy jovencito. ¡Ay, soy poeta! Sentía muy bien de ser poeta. Eh, Escribía poesía para ligar, pero bueno, también para que te quisieran, para que te apreciaran, para ser un poquito diferente de la ristra de gente que estaba a tu alrededor, que además todos eran más guapos, más altos y con más dinero. Tú tenías la poesía. Esto era siempre bien bonito. Entonces esos 3 libros completos están, y están una serie de cuentos que creo que me gusta que estén en el dominio público, y a ver qué pasa, si seguimos con eso o no. Pero todo eso va a pasar a mi página web pronto, porque la responsable de rehacer mi imagen está diciendo que todos los blogs y todo lo vamos a llevar para la página web. A ver qué pasa. Es una aventura más. Yo sigo teniendo más proyectos y sigo creyendo, aunque ya no estoy nada joven, o eso me dicen, yo no sé, pero yo sigo teniendo más proyectos que pasado, ¿no? No me gusta tanto ver por el retrovisor. Me has hecho recordar cosas que son muy interesantes, porque claro, tú eres uno de los grandes documentadores de la ciencia ficción mexicana, has hecho una labor maravillosa y no habíamos hablado jamás tú y yo. Creo que no habíamos hablado, o sí, No, alguna vez. no. No, no habíamos hablado nunca. Yo sabía y sé de tu trabajo y nos hemos comunicado, pero nunca en persona. Y yo siento que la labor de documentación que tú has hecho sobre la ciencia ficción mexicana es espectacular, es maravillosa, es una labor de amor que no se te no sé si te lo han agradecido los demás, pero yo creo que se te debe de agradecer porque lo has hecho y lo has hecho muy, muy bien. Y de pronto tú eres el único que guarda cosas de lo que hicimos muy interesante cuando teníamos el programa de radio, Mario Méndez Acosta, Mónica Lavín y yo, y de Nino Cano, un montón de cosas. Entonces, y yo creo que esa documentación además que has hecho tú es, además de valiosa, deberá de digitalizarse algún día. Pero el pasado es muy bonito y el pasado es maravilloso siempre y cuando sirva como plataforma de despegue para el futuro. Si no es un escaparate inmóvil, ¿no? Y a mí no me gustan los fósiles. Me gustan como para coleccionarlos, pero no para estarlos viendo. Prefiero ver animalitos vivos y ver qué van a hacer ahora en el futuro. Pues muchísimas gracias por lo que nos has compartido de esta breve conversación sobre tu paso por la ciencia ficción mexicana. Eh, pues agradezco mucho que hayas venido a la Estación Espacial Yerovni. Espero que te la hayas pasado bien, que Mucho. podamos conversar nuevamente en un futuro. No sé si quieras agregar algo. No, solo a la gente que escribe, quizás me gustaría decirle que escriba. Me preguntan mucho todavía, porque no sé, porque cuando uno hace algo muy importante en el pasado, lo persigue toda su vida. Esto hay que tener mucho cuidado con lo que hace uno en el pasado. Pero mucha gente todavía me pregunta, oye, quiero escribir, ¿qué hago? Escribe. Primero vive y luego escribe. No se puede escribir sin vivir, pero escribe. Son horas sentados, son horas de teclado, son horas de tirar a la basura. Ahora, antes se tiraban hojas blancas, ahora se borran cosas con la tecla de backspace. Pero en la literatura son horas de escribir y de escribir con pasión, si no, no te vuelves escritor, ¿no? Entonces, simplemente para quienes pues, vean esto y digan, es que yo quiero escribir, ¿qué hago? Escribe. Escribe lo más que puedas. Piensa en escribir. Escribe mucho rato. Si te cansa, entonces no tienes tantas ganas de escribir. Pero si no te cansa, hazlo porque al final vas a encontrar tu voz y lo que tiene que encontrar un escritor sobre todo es su voz. Nada más. Bueno, pues muchísimas gracias, Mauricio, que estés muy bien. Hasta Gracias a pronto. ti.